Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los que están ya ahí? Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que tu agenda, tu apretada agenda en Europa, en Brasil y en otros países, nada, es muy generoso de tu parte sacar el tiempo para acompañarnos, pero la verdad, muchas gracias por venir. Bueno, nada, aquí vemos personas de muchas organizaciones. La verdad es que me gustaría mucho para que tú estuvieras un poco enterado de quién está aquí. Si en el chat nos pueden escribir de qué ciudad vienen y de qué organización vienen, digamos que aquí ya tenemos personas, mira, tenemos personas de Lima, tenemos personas de Bolivia, personas de Madrid, sin duda ninguna persona de Colombia también. Entonces, nada, me gustaría si nos pueden, por favor, colocar en el chat de dónde vienen, de qué organización son. Y bueno, muchas gracias por venir. Te propongo, Marcelo, que le demos 2 minutos a que llegue todo el mundo. Ya hay 24 Claro. personas conectadas. Y bueno, nada, creo que el tema de hoy, Marcelo, no voy a comenzar aún, pero de alguna manera lo voy introduciendo. Creo que es uno de los temas más importantes que yo he tratado en mis webinars. Siempre hablamos mucho de estrategia, de cosas técnicas, de qué es lo que le funciona a las organizaciones, qué herramientas usar, qué estrategias usar, etcétera, etcétera. Pero particularmente, nada, creo que hoy vamos a hablar no tanto del mundo técnico, sino del mundo del espíritu. Alguien diría, bueno, ¿qué tiene que ver el espíritu con el mundo del fundraising? Yo creo que todo, porque yo creo que el espíritu es lo que hace que el motor de una organización funcione. Entonces, considero que es quizá la principal charla que hemos dado en mucho tiempo. De verdad, gracias por venir. Estoy muy emocionado con este encuentro. Y bueno, Marcelo, no sé, antes de empezar, ¿quieres que yo cuente un poquito sobre ti? O mejor tú cuentes un poquito, porque yo le he dicho a todo el mundo que pues, eres una persona muy importante, pero no he explicado por qué. Yo creo que tienes un track record de crear organizaciones y cosas. Me gustaría que tú cuentes un poquito de tu vida antes de que empecemos. Vale. Primero agradecerte la invitación, Diego. Es un honor para mí poder estar hablando contigo, con esta gente de América Latina, en fin. Quería primero disculparme también, yo como brasileño aún tengo un acento que no sé si lo conseguiré sacarlo, pero intento aclarar un buen español, un castellano. Algún error saldrá y me avisáis aquí, así aprendo también. También quería decir que no solo por la invitación, pero por el tema, me agradó mucho la invitación para que pudiéramos hablar sobre algo que sea un fundraising más del mindset, ¿no? De la mentalidad, de cómo trabajar. Me encanta este tema. He trabajado mucho estos últimos años en Brasil, en fin, otros países también, pero principalmente en Brasil. Ahora que vivo en España, en Barcelona, ya hace 6 años también, noto que se crean muchas herramientas y si no se juntan con la idea de cómo hacerlo, las cosas no irán. Eso es parte de la conversación que tendremos. Pero hablando un poco de mí, eh, yo diría, bueno, hace más de 20 años que trabajo con el tema de fundraising, ¿no? Con recaudación de fondos, con el tercer sector o con el nombre que queramos, las ONGs en Brasil. O sea, soy brasileño, nací allí, viví allí. Y más, esos más de 20 años fui haciendo algunas cosas, bueno, no solo trabajando, dando clases por el tema, trabajando con fundraising, obviamente. Llegué a este sector por una especie de sensación de que había que hacer algo para cambiar el mundo. No me gustaba lo que estaba viviendo. Yo trabajé en multinacionales en Brasil como área de marketing y no estaba satisfecho con esto. Entonces, pues contaré más también mientras en esta horita que estaremos juntos. Pero quería hablar principalmente de lo que hice en Brasil. Además de dar clases, de hacer consultorías, junto con más gente creamos algunas cosas que son bastante importantes para Brasil hoy en día. Me parece que son referencia también para otros países, en mi opinión. Creamos ya más de 20 años una asociación brasileira de captadores de recursos, una asociación de fundraisers en Brasil, en un momento donde la gente mal sabía que era tercer sector, mal sabía que era ONGs y creamos una asociación de profesionales dentro de las ONGs especializados en traer dinero. O sea, era algo muy alienígena para que entonces en Brasil. Mucha gente nos pregunta, ¿pero qué estáis haciendo? Y la verdad es que nuestro objetivo era imaginar, teníamos una visión de futuro de que aquello sería importante seguramente, de generar gente profesional para ayudar a las organizaciones, y nos parece que fue un acierto de hacerlo. Más, o sea, eso hace más de 20 años. Hace unos 10 años se creado una otra organización, se llama Instituto DOAR, o DONAR, sería, que era ampliar la cultura de donación en Brasil. Entre varias cosas que hicimos también un sello, una certificación, que también en algún momento podemos hablar sobre el tema, y un premio que es el mejor, bueno, un premio de las mejores ONGs en Brasil, el evento más grande en Brasil sobre este, que es yo
humildemente digo que es el Oscar del tercer sector en Brasil, ¿no? O sea, acabamos de hacerlo ahora el último viernes y siempre una alegría hacerlo porque es donde las organizaciones se reúnen, es un día donde no se habla de problemas, de dificultades y sí de alegrías y premiaciones. Y en fin, esta es un poco mi vida. Estas instituciones son una cosa que queda más para como legacy, ¿no? Como continuación, pero mi día a día de esos últimos 20 años fueron muy dedicados a, bueno, esto, dar clases, hacer consultorías, escribir también, escribí 3 libros sobre el tema, uno en español también, que después podíamos bajar el link también para que pudieran bajar los que no lo tienen, Diego, que están ahí disponibles. Fue escrito para México, entonces algunas palabras son mexicanas, diríamos, ¿no? Pero sirve seguramente para todos. Es un poco eso. Tengo una hija increíble de 24 años que estoy enamorado de ella. Me parece que es muy importante en mi biografía hablar sobre esto también. Bueno, nada, no, Marcelo, excelente introducción. Entonces, bueno, primero, el español está excelente, no tienes que cambiar el acento, la verdad que tu español es increíble. Y bueno, nada, ya estamos aquí conectados, más de 40 personas, vamos a comenzar. La sesión de hoy, Marcelo, yo la he preparado un poco como preguntas y respuestas. Esto es una pequeña entrevista a ti sobre bueno, tu visión sobre estos temas. Quisiera que todos los que nos acompañan coloquen las preguntas que quieren hacer en el chat. Pueden escribir las preguntas, al final dejaremos un espacio para ver las preguntas que ustedes hayan dejado. Y bueno, nada, un poco mi introducción a este proceso por el cual quería hacer estas charlas, porque yo realmente creo muchísimo que el éxito de una organización, y esto también después de trabajar con muchas organizaciones en muchos países, creo que el éxito no está únicamente en la marca, la organización, la causa, los recursos, sino está sobre todo en el espíritu del fundador, del fundraising, de la persona que de alguna manera tenga la responsabilidad a cabo de la recaptación de recursos. Y yo he visto muchas marcas muy importantes internacionales que de pronto en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina son súper exitosas y en otros países son un fracaso, no logran hacer recaudación de fondos. Entonces, bueno, tú preguntas, hablas con el fundraising y te dicen, no, es que es muy difícil, aquí la gente no dona, pero tú sabes que no es eso. Tú sabes que es que realmente el esfuerzo que se tenía que hacer para que esa organización andase, no ande. Y así me conozco otras organizaciones que son organizaciones pequeñas, emergentes, no son conocidas, no tienen marca, no tienen branding, y hay una persona detrás de esa organización que tiene un entusiasmo increíble, que tiene una convicción de su causa que la lleva a que su organización crezca, se desarrolle, y hay casos impresionantes. Yo he visto gente en 3 o 4 semanas hacer una recaudación de $400,000 o $500,000 con mucha energía, o sea, voy a recaudar para el hambre, una semana, un mes después ha recaudado $500,000. Y entonces hay un tema por el cual tú te das cuenta que no es un tema de herramientas, es un tema espiritual. Y un poco quiero enfocar esta entrevista en eso. Entonces la primera pregunta es, yo sé que has conocido muchos profesionales en recaudación de fondos muy exitosos. ¿Por qué crees que lo logran? ¿Por qué los exitosos son exitosos? Buena pregunta. Mira, yo diría que yo siempre hablaré de Brasil o de... Somos muy parecidos en el tema. Brasil, Argentina, Colombia, México, ¿no? Sí. Lo que sí hay diferencias es cuando hablamos de Estados Unidos o de Europa, que hay sus peculiaridades, ya hablaré de ellas también. Pero entonces, los ejemplos que hablaré de Brasil o de Argentina y tal, entiéndolo, o sea, que lo entiendan para todos los países que estamos aquí. En ese sentido, yo he visto que desde los años 70, 80, las organizaciones que se fueron creando en América Latina son muy parecidas, como dije, y en general había fundadores muy involucrados sobre la causa, defendiendo el tema. Entonces, había gente muy interesada sobre eso, con muchas ganas. También hubo un periodo, o sea, hay con pequeñas diferencias entre países, pero también hubo un periodo donde la cooperación internacional contribuía mucho para América Latina, cuando aún estábamos como el tercer mundo, aún se decía esto, ahora ya se dice países en desarrollo y tal, pero hasta los 80, inicios de los 90 y tal, aún se conseguía mucho recurso internacional y estos fundadores tenían esta capacidad y este road tour que hacían por Europa o mismo por Estados Unidos y Canadá, pero iban allí un mes a visitar organizaciones que financiaban sus estructuras, que eran recursos más fáciles, vamos a decirlo, ¿no? Porque eran grandes cantidades de dinero, había una preocupación de convencer a personas individuales, ¿no? Como hacen Greenpeace o Médicos Sin Fronteras. Y entonces es otra realidad. Al mismo tiempo, estas organizaciones que citaba, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, también estaban, pero eran organizaciones que llegaban a nuestros países, también financiados por sus orígenes, ¿no? Greenpeace hasta los 2000 y pico eran financiados por Holanda, Francia y tal. El Greenpeace de las oficinas de esos países. ¿Qué pasa entonces? Ya a partir de los 90 y para adelante, sea las organizaciones antiguas como las nuevas,
esos fundadores o ellos mismos se han reinventado, entonces también notaron que ya que no había tantos recursos internacionales, hay que buscar otras formas. Algunos empezaron a buscar otras formas en los gobiernos de sus países. Pero hay también países que también conseguían, por, en fin, convocatorias, en fin. Eso es lo que pasa, por ejemplo, mucho en España. Allí no hay tanto espíritu creativo fundraising concretamente, porque hay muchas organizaciones que tienen sus recursos que vienen de las convocatorias. Pero Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, todos esos bastante parecidos con su idea de, mira, yo soy un fundador, creo y tal. ¿Qué pasa a partir de ahí? Y ahí junto con la idea de que creo que la BCR, esta asociación que creamos hace 20 años, que era básicamente juntar fundraisers en un país que casi no había. Entonces juntamos fundraisers en aquella época serían 7, éramos 7, yo qué sé, o 10, ¿no? Pero claro, ahora son miles y miles. Entonces la asociación fue una especie de centro, de hub, para que unos aprendieran de los demás, estructuras que había, y que había ahí muchas veces, hasta ahora hay, pero al inicio muchísima gente, no eran fundraisers los que nos buscaban, que querían involucrarse, asociar, eran los fundadores, gente que se movía y decía, mira, vale, tengo que aprender algo de este tema, no sé cómo va, entre mis momentos libres también haré fundraising y aprender de lo que saben estos, lo que hay afuera, y si hay que buscar por gobiernos, hay que buscar por individuos. Entonces, para todo este contexto, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, que es la respuesta acaba siendo simple, lo que tienen es ganas de hacer las cosas. O sea, los que están ahí parados esperando que algo ocurra, ¿no? Era curioso, yo tenía, no puedo hablar nombres porque si no me matan en Brasil, pero había unas organizaciones que estaban tan acostumbradas con la cooperación internacional que estaban allí esperando que la cooperación internacional siguiera haciendo lo que hacían. Y la cooperación decía, mira, en 10 años dejaremos de hacer lo que estamos haciendo. En 8 años dejaremos de hacer lo que estamos haciendo. Y ellos no lo harán, seguro que seguirán. Esto es un bluff, seguramente seguirán, ¿no? Y cuando se acabó el dinero, ¿pero qué estáis haciendo? Estamos a 10 años diciendo que vamos a dejar de dar dinero para vosotros. Entonces, para los que se fueron preparando con antelación, salió bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto, y hablé mucho de los fundadores, más que de los fundraisers, porque en nuestros países aún hay esta mezcla, ¿no? Y entonces es curioso porque también nos pasó mucho en Brasil de fundadores que decían, vale, entendido, tengo que contratar un fundraiser, tengo que contratar a alguien que hará esto de buscar dinero. Y claro, entonces estos también venían de todos los tipos, gente que venía de la iniciativa privada, gente era joven, que idealista, que acaba de entrar en este tema, que le gustaba porque era una forma de cambiar el mundo y tal, gente que era un asistente social, o sea, había de todo, ¿no? Y aún pasa esto. ¿Y qué pasa con esa gente? Yo he dado clases a más de 20,000 personas estos años, ¿no? Y es curioso porque muchos al final de un curso conmigo decían, Marcelo, me ha gustado mucho tu curso, pero mejor sería que mi jefe hubiera hecho este curso, o sea, el fundador de la organización. Porque yo iré allí, diré muchas cosas y él me dirá, no, tú tienes que ir detrás de la cooperación internacional o tú tienes que ir atrás del gobierno y tal. Entonces, es muy compleja la solución, pero al mismo tiempo muy simple, ¿no? Hay que buscar gente que tenga ganas de hacer cosas. Las cosas tienen que ir detrás. Yo, por ejemplo, hay muchos ejemplos en muchas fuentes diferentes, pero si yo cuando voy para empresas a buscar recursos con empresas, yo digo a mí mismo, voy a esta empresa a buscar un no. Yo no digo voy a buscar un sí. ¿Por qué? Porque serán más nos que síes que van a venir. Entonces yo organizo 40 empresas que voy a visitar en periodo X y voy a buscar nos, pero saldrán algunos sís, menos, saldrán 4 síes de 36 nos. Así que son tantos nos que imagínate si yo sufriera por cada uno de los nos que recibo. Entonces, claro, hay gente que recibe un no, recibe 2 nos, recibe 10 nos y dije, esto no es para mí, esto no sirve. Pero aún te faltan 26 nos para que tengas esta conclusión o hasta que te llegue un sí. Entonces hay un preparo mental y que lo que sí hay que hacer es no esperar que venga un sí de respuesta. Entonces es esto, es movimiento, ¿no? Es una mentalidad que sí que lo consigo, no he encontrado aún. No hace falta que también seas no es ese modelo americano típico de vamos ahí y tal. Si quieres, si eso te anima, perfecto, pero no hace falta que sea esto. Es simplemente una coherencia de que es obvio que recibirás mucho más nos en tu vida que sí. Eso es completamente normal en el mundo del fundraising.
Entonces no te puedes tener miedo de estos nos que vas a recibir, tienes que recibirlos, ¿no? Va a generar una cáscara, ¿no? En tu piel y seguirás. Interesante. Entonces, hago la pregunta inversa. Cuando tú ves que una organización con una causa muy importante, y conozco estos casos, una organización dedicada a temas de emergencia, a temas del hambre, cosas de ese estilo, no lo logra, no consigue recursos, hace campañas no funcionan. ¿Cuál crees que es la razón? O sea, ¿por qué un fundraiser de estos no funciona? ¿Cuál crees que es el punto en el cual tanto falla? Mira, yo creo que la respuesta es justamente la misma que la anterior, es que no están moviéndose. Pero yo no culparía muchas veces el fundraising y sí la estructura, los fundadores, los creadores, el director general, el consejo. O sea, no puedes, porque ¿qué pasa? Yo he visto muchas veces esto, ¿no? O sea, culpan al fundraiser. Y a veces el pueblo está allí haciendo lo que puede, pero no hay un apoyo de la estructura interna para esto, ¿no? O sea, está allí intentando. Voy a dar un ejemplo muy corto. Yo tengo miles de historias pequeñas para contar, pero voy a contar una muy corta de una alumna que fue conmigo. Era una inmersión diferente que hicimos, era un encuentro a cada mes, en un sábado, pasamos el sábado juntos, eran 30 organizaciones. Un proyecto muy interesante porque acompañamos el año de la organización, ayudándoles a montar las estrategias del año, ¿no? En fin. Pero resumiendo la historia muy rápidamente, ella venía cada sábado de una vez al mes, y se notaba que estaba, en fin, me parecía, wow, hay una inversión grande para hacer un curso como este que creé yo, ¿no? Estaba allí no sabía muy bien, no parecía tener mucho dinero. El sábado pasado estuvimos ahí vendiendo empanadas en un evento, no sé qué, recaudamos yo qué sé cuánto, poquísimo, ¿no? Y era una organización que entendía que era grande. Bueno, en fin, resumen es que supe por ella, sin querer, cuando explicó para nosotros, que era una organización de, yo que sé, algo como $1 millón al año que trabajaban. Y yo dije, pero esto en empanadas, o sea, ¿estáis vendiendo esto en empanadas? No. Mi jefe me pone para hacer estos encuentros de vender empanadas y otras cosas, pero ellos tienen acuerdos con convocatorias, con gobiernos y tal, que recaudan recursos para esto. Y yo le di una bronca delante de los otros alumnos, en broma, pero dije, ¿en serio? Yo dije, pero tú estás hace 6 meses con nosotros y tenías mucho más cara de empanadas que $1 millón. Y tú eres una fundraiser de organización de $1 millón. No importa que no seas tú la que recaudas, pero eres una organización de $1 millón. Y no te vemos así, no te vemos de esta forma. Te vemos como la que a cada mes había allí vendiendo empanadas de queso, yo qué sé. Entonces yo dije, mira, te doy esta bronca, pero tú haz lo mismo con tu jefe. Tú en este mes habla con él y dije, mira, me pagas un sueldo todos los meses. Estoy haciendo entrenamientos, estoy trabajando y me pones a vender empanadas y no estoy participando de las ventas o de los recursos que pueden venir mucho más largos, ¿no? Y yo le dije, tú puedes contribuir para que en vez de $1 millón sea $1.200.000, $1.100.000, o sea, 10% de este $1 millón, pero no gastar tu energía, tu sueldo, tu tiempo para esto. Bueno, le dije esto, a ver qué pasaba. Y ahora la mejor parte, ¿no? O sea, al mes siguiente, cuando entra por la puerta, todos, no soy solo yo que pensé esto, todos los demás, los otros alumnos ven, wow, esta es una mujer de $1 millón. Estaba con otra pinta, otra cara, otra ropa, tenía una cara más alta, o sea, y sin que hablara nada ya sabía que algo había pasado este mes. Entonces todos nos comentamos, wow, ¿qué pasa contigo? Tal, cuéntanos cómo ha sido. Dijo, fue fantástico, tuve una reunión con mi jefe. Él se ha enterado que estaba gastando dinero conmigo de la forma como se hacía. Había un reposicionamiento que había que hacer. Entonces ahora sí que voy en las reuniones con él para conseguir mantener los recursos que hay o para buscar otros recursos. En fin, la historia con esto me refiero que es todo un sentido de mentalidad, ¿no? Si la cosa siguiera como estaba, su jefe seguramente la había echado. Porque dice, he invertido en ella, en cursos, en esto, en aquello, y solo vende empanadas, y yo sigo aquí con dificultades, tengo que hacer yo mismo, buscar los recursos y tal. Entonces, no siempre la culpa tenemos que poner en el fundraising. En general, casi nunca. Bueno, a no ser que puede ser que hayas contratado un fundraiser que no es bueno. Claro, esto pasa también. Pero me refiero que en general, un fundador o un director, un directivo, lo que sea, no pierde 3 meses percibiendo que esto no funciona. Si sigue por más de 3 meses, la culpa es de él.
y no de con quién está contratando. Se faltó cambiar el juego, ¿no? Cambiar la situación, hacer de otra forma, ¿no? Y entonces yo siempre pondría la culpa en el director principal, pobres, pero es verdad, es el que maneja el juego, ¿no? Cómo hay que hacerlo. Entonces te respondo. Y en eso, Marcelo, bueno, tú estás apuntando algo muy importante y es que a veces el captador de recursos, el fundraiser, trabaja, no diría que contra, pero sin la ayuda o sin el apoyo de su junta directiva, de su director, porque no hay visión. Esto pasa muchísimo, sobre todo cuando se quiere desarrollar mucho el brazo de fundraising de individuos. Muchas organizaciones pues están como acostumbradas a que viven de las grandes ayudas de cooperación internacional, de los grants, de la aplicación, este tipo de cosas, o de las empresas, y no desarrollan su lado de individuos. Cuando vienen las crisis, pues muchas se mueren porque no tienen cómo sobrevivir. He visto eso muchísimo. Pero resulta que las organizaciones en sus directivas, la junta directiva, que normalmente es compuesta de personas que no están en el día de la organización, no entienden de fundraising, no saben del tema, vienen de otros mundos, no depende su vida de esto. Entonces, de alguna manera, pues opinan muchas veces sin conocimiento, y el director a veces tiene de alguna manera una visión diferente, que esto da mucho trabajo y da poco dinero, mejor no hacer esto, porque piensa, lo ven muy a corto plazo siempre. ¿Cómo hace bueno, son dos preguntas. Uno, ¿existe mentalidad de pobreza en las organizaciones? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo hace un fundraiser para cambiar eso? O sea, para que esa mentalidad no lo capture y para que pueda cambiarle la forma de pensar a sus organizaciones. Vale. Yo voy a empezar por la segunda, ¿no? ¿Cómo hace un fundraiser para cambiar esto? No lo cambiará. Ok, wow. Hay que cambiar de causa o de ONG. Es duro decirlo, pero es esto. Porque piensa que el fundraiser siempre es una persona que trabaja para una organización. No tiene poder suficiente para eso. O sea, podrá decir una vez, otra, y hablar con los directivos, pero no tiene el poder. Entonces yo he encontrado mucha gente que estaba en esa situación de, mira, yo tengo las ganas, yo tengo la capacidad, tengo el interés, pero no me dan la estructura, no me dan las herramientas, mi jefe cree que hay que hacer otras cosas y tal. ¿Qué es lo que debo hacer? Sal de ahí. Sal de ahí, ya has hecho todo lo posible. O sea, no hay más, ¿para qué sufrir, no? Sal de ahí. Entonces, esa es una respuesta fácil en ese sentido, ¿no? Pero, y dura al mismo tiempo, y triste, porque claro, mejor es la ONG de tus sueños y tal, pero tiene mucho que ver con personas siempre, ¿no? Eso es inevitable, no puedo cambiar. Ahora, vale, respondida a esta, la anterior, yo diría una cosa que estábamos hablando un poco antes, tú y yo, hay una cosa que es muy interesante que lo fui notar también muchos años después de empezar a trabajar con este tema, por lecturas y tal, ¿no? Hay gente que ve la vida de una forma a partir de la lógica de la escasez. Y su vida entera es así, no solo con ONGs, pero su vida es así. O sea, ve por la cosa, por la dificultad, por el problema. Y viven así, viven, no hay que criticarlos, ¿no? La forma de vencer en la vida es la forma del sufrimiento, del dolor, o sea, hay una creencia de que funciona así. Y hay otras personas que viven a partir de la lógica de la abundancia, ¿no? En el sentido de que, mira, hay de todo por ahí, hay que ir a buscar, si no he encontrado hasta ahora es que estará más adelante, tengo todo a mi alrededor para conseguir las respuestas, las soluciones y tal. Curiosamente, hay menos gente que piensa como la lógica de la abundancia y más gente que busca la lógica de la escasez. Podríamos hablar aquí filosofías y de años, de muchas horas, pero quiero hablar de las ONGs. ¿Qué pasa con las ONGs? Ellas están involucradas dentro de una lógica de la escasez, de la necesidad que vemos, ¿no? Niños que pasan hambre, las enfermedades. O sea, es un mundo de la escasez, pero tenemos que dar una visión de abundancia para eso. Abundancia de soluciones para una situación de escasez. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, hay la escasez de la salud, hay la escasez de la comida, entonces hay la escasez de la gente, de los niños de la calle. Sí, pero no podemos por esta escasez imaginar que junto con nuestra escasez vamos a solucionar el problema. No. Los que estamos involucrados en este tema tenemos que tener una visión de abundancia, de que conseguiremos, de que hay soluciones para esto, que si juntamos más gente conseguimos más ayuda, conseguimos más dinero para solucionar este problema. Y es curioso porque tanto en Colombia, Argentina, Brasil, México, tenemos un discurso que lo primero que nos sale es: estamos muy mal, es muy difícil, la dificultad de estos niños, hay que encontrar una forma, pero no es fácil. O sea, esto es como pedir algo para ser tu novia y con este discurso, o sea, no querrá estar contigo, ¿no? Entonces, los donantes no quieren participar, o los potenciales donantes no quieren participar de alguna cosa que ya empieza así. Y si lo hacen mucho más por no quiero verte, entonces toma
$1 ahí para ti, pero no quiero verte más. No me molestes más con tu historia. ¿Qué es lo que hacemos en la calle, no? O sea, cuando hay alguien en la calle, un niño en la calle, te das el dinero, hay que pensar 2 segundos sobre esto, ¿eh? Si das el dinero para él, no estás solucionando su problema, porque este dinero no te lo va a solucionar. Si quisieras solucionar el problema, cogerías al niño, lo llevarías a un sitio del gobierno para ayudarle, un sitio para dormir, le darías comida, pero no estás solucionando. Lo que estás es solucionando tu problema, que es tu mentalidad, tu culpa, das allí $1 o 20 céntimos y te vas y esperas que no vuelva a ver, no quieres volver a ver él. Entonces, vale, tampoco quiero hacer aquí una gran revolución mental, pero pensar que concretamente, si nosotros queremos cambiar esto, tenemos que buscar gente que quiera cambiar con nosotros. Entonces, si nosotros, mismo siendo una ONG, hacemos la estrategia igual al del niño de la calle, de la limosna, de ayúdame, tengo hambre, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar gente que te vaya a dar lo mínimo posible para librarse de su culpa. Y no es lo que quiero. O sea, yo lo que quiero efectivamente es que quiero juntarme con más gente que juntos arreglemos el problema, la situación social, la causa que estamos defendiendo. Entonces, ves que es completamente una cuestión de mentalidad y es la cuestión de la herramienta. O sea, puedes tener una herramienta que es exactamente la misma, pero el discurso es, tenemos hambre, necesitamos de tu ayuda, danos lo que puedas. Clique aquí. Y la misma herramienta, con el mismo clic, el mismo botón, dice, buscamos a gente creativa que quiera una revolución en la sociedad para que juntos podamos cambiar el mundo y generar comida para todas las personas. Clique aquí. La herramienta es exactamente la misma. El texto ha generado una idea de abundancia, de participación, ¿no? Entonces, en fin, y la última cosa que hablaría sobre esto que me parece importante también, para que esto sí es científico, ya está comprobado. La gente que dona, nosotros que donamos, queremos donar a proyectos de éxito. Es ahí donde nos interesa contribuir. No queremos donar a un proyecto que está a punto de cerrar. Y hay mucha gente que lo dice, estamos a punto de cerrar, debemos 3 meses de alquiler, ayúdanos de alguna forma. Hombre, si estás a punto de cerrar, ¿por qué voy a poner dinero ahí? Porque será un dinero que no servirá para nada. ¿Vas a cerrar? Claro, que la gente no lo piensa, eso es totalmente mental, es inconsciente. Pero el inconsciente piensa así, ¿no? Lo que hay aquí dentro piensa así. Entonces tú tienes que pensar un discurso que es de traerlo para ti, ¿no? Traerlo para, mira, nosotros juntos vamos a solucionar el problema. Nuestras ideas juntas, el dinero que consigamos juntos, siempre esa idea de participación. Y el tipo se siente, mira, vale, quiero participar de esto. El inconsciente dice esto, mira, esto funciona. Mira el éxito que tienen. Porque claro, la gente asocia que son niños de la calle, no tienen éxito. No, son niños de la calle, pero la organización tiene un éxito de hacer algo con los niños de la calle. Y es este éxito que genera el interés de contribuir. Entonces, eso tiene mucho que ver con la mentalidad de cómo convencer a los demás, que es una lógica de abundancia y no de escasez. La escasez no convence a nadie. No. Lo máximo que haces es das un dinero para librarme de la persona que me lo pidió. No sé si respondí a tu pregunta. No, está clarísimo. O sea, el resumen, como lo leo, es, oye, ¿quieres que funcione? Deja de tener mentalidad de pobreza, de mentalidad de abundancia. Ahí conecto una pregunta que de alguna manera me pasa todo el tiempo, ¿no? Es decir, oye, tú le enseñas a algunas organizaciones cómo hacer para poder desarrollar su base de soporte, la gente que les quiere donar, y una de las preguntas es, oye, ¿y eso no se puede hacer gratis? ¿Hay que invertir? ¿Cómo en una mentalidad de abundancia, pobreza, que es un poco lo que tú resumes, oye, deja de pensar desde la pobreza y la escasez, piensa desde la abundancia? ¿Es posible conseguir crear una base de soporte, gente que te apoye sin invertir? No. Punto. No, y es importante que lo digamos porque, ¿qué pasa también? Otra vez hay 2 tipos de personas en este caso, ¿no? Hay fundadores, volvemos a ellos, que trabajaron o trabajan o piensan en montar algo para arreglar su conciencia, su culpa. Perfecto, nada contra, me parece estupendo que monten esto. Pero como ellos ya tienen su vida garantizada por otras cosas, entonces hacen esto como su forma voluntaria de ayudar, creen que los demás también tienen que ser voluntarios en ayudar y tienen una visión voluntaria, escasa, pobre, yo qué sé, o sea, mucho más casi religiosa, ¿no? En el sentido franciscana, diríamos, ¿no? Hay que hacer de lo más simple y pobre y humilde porque esto es nuestra forma de pensar y creemos. Vale, es un estilo, pero ¿qué pasará?
seguirá así por las décadas y décadas, porque claro, son gente que por su tiempo libre, voluntario, dedica de esa forma. Ahora, ¿qué pasará? La estrategia no es arreglar un problema, la estrategia es hacer algo en nuestro tiempo libre para ayudar. Ayudar no es arreglarlo, es ayudar. Mira, doy una sopa, la persona seguirá con hambre, sí, yo lo que hago es dar la sopa, ¿vale? Entonces, hay gente así, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, seguirán así. Pero otras personas, otras organizaciones que quieran ser diferente, profesionalizar la estrategia, buscar soluciones más amplias, ayudar a más gente, y no las 3 o 4 personas de toda la vida, entonces ayudar a más gente, tienen que entender que necesitará primero más tiempo. Y tiempo es dinero. Entonces, si es más tiempo, no es solamente en los momentos que tengo libres. Si es más tiempo, se va a dedicar mi tiempo, pues mi tiempo necesita entonces que me paguen por el tiempo que trabajo. Cualquiera, el empleado, lo que sea, ¿no? Más tiempo es dinero también. Esto es una lógica muy, muy importante. Y a nosotros nos pasó, cuando creamos la asociación ABCG hace 20 años, las organizaciones nos decían, pero tú estás diciendo entonces que la solución para conseguir más dinero es contratar otra persona para trabajar con nosotros. Pero si no tenemos dinero para contratar a una persona. Y nosotros respondíamos, justamente porque no tienes a esta persona. Porque si tuvieras a esta persona, tendrías dinero para pagar a esta persona. Entonces es una especie, ¿no?, de serpiente que come a su, ¿cómo se llama esto? ¿No? Círculo vicioso. Sí, un ciclo vicioso que pasa eso. Entonces no tienes dinero porque no contratas a la persona que busca dinero, entonces no tienes dinero. Entonces algo de dinero inicial para garantizar que esta persona consiga más dinero, incluso para pagar su propio sueldo, ya es el inicio de algo. Y entonces es una cuestión de decisión también. Si queremos hacer algo más grande, mejor, hay que invertir. Y esto es en la vida, ¿no? Si quiero estudiar algo, tengo que invertir mi tiempo en esto y pagar un curso por algo, ¿no? Si quiero, todo es inversión, ¿no? Si quiero conseguir ampliar de 20 para 30 personas que son atendidas, esto me costará más. Y si me costará más, necesitaré más dinero. Si necesito más dinero, ¿cómo voy a conseguir más dinero? Invirtiendo en conseguir más dinero. Hoy en día esto en Brasil especialmente ya no dicen tanto. Hace 20 años mucho. Decían mucho, o sea, no voy a invertir, porque no era invertir en herramientas o consultores, era lo mínimo invertir en una persona solamente para esto, tener un fundraiser allí, ¿no? Y hoy en día ya no se quejan, ya saben que necesitan, porque es lógico, si vas a pensar es lógico. Bueno, yo necesito una persona que solo piense en conseguir más dinero, ya que todos los demás de la organización están pensando en trabajar por la causa, que me parece justo, muy bien. Pero si todos trabajan por la causa y que son gastos, ¿no? O sea, yo gasto dinero por la causa. Si todos están gastando, ¿quién está trayendo el dinero? Alguien tiene que traerlo. Entonces hay que tener una persona. No, pero hay uno allí que por las mañanas hace de asistente social y por las tardes busca dinero. No lo hará bien. Ninguna de las dos cosas, al fin y al cabo, ¿no? No lo hará bien. Puede ser un periodo, pero a largo plazo tendrá que haber gente que trabaja así, ¿no? Claro, y muy probablemente por eso es que hay organizaciones, Marcelo, que son muy grandes y crecen mucho, y hay organizaciones pequeñas que más sobreviven y nunca crecen. Porque sí, justamente está esa definición. Y nada, yo escucho mucho eso, ¿no? La junta directiva inconfigura la contratación, no puedo aumentar el personal, no puedo invertir en desarrollar el canal que me va a sacar de la pobreza y, bueno, nada que hacer. Ahora, bueno, tengo otra pregunta. Antes de hacer la pregunta, Marcelo, recuerden, por favor, las preguntas que quieran colocar, las pueden colocar en el chat. Al final de la sesión dejaremos unos minutos para esto. Ya van 2 preguntas. Si quieren colocar más preguntas, por favor, háganlo. Nada, mi siguiente pregunta es hablando del espíritu del fundraising. Cuando uno entra a una organización, uno abraza una causa. Realmente cuando te vinculas a una organización, la forma errada de verlo es, tengo un salario, la forma correcta de verlo es, abrazo una causa. Entonces, si yo abrazo la causa de voy a sacar a la niñez de la pobreza, o voy a sacar a la niñez, voy a acabar el hambre en el mundo, o voy a ayudar a la ecología, o bueno, vale, hay muchas causas. Tengo derecho a ser una organización pequeña, sabiendo que el problema del hambre, el problema de la niñez, el problema de la ecología son problemas muy grandes y que no demandan microsoluciones, sino soluciones grandes. Nunca me había hecho esa pregunta, Diego. Muy buena, ¿eh? Pues tengo que pensar. Las demás siempre ya lo han hecho de alguna manera. Esta es nueva, me gusta. Yo, ¿sabes que cuando lo has dicho, yo pensé primero en mí? ¿Cómo fue conmigo cuando tuve... Yo tenía una crisis existencial, vamos a decirlo, nada grave, pero yo estuve los primeros años de mi vida, hasta los 35 años, primeros años adulto, ¿no? Profesional,
con una crisis de qué es lo que hago. Había trabajado en una multinacional, había montado una agencia, una productora de vídeos que quería hacer documentales, había trabajado en el gobierno, había trabajado con ONGs, pero trabajando en ONGs, no como consultor, y ninguna de las situaciones me cubría todas las respuestas que quería tener. La conclusión que he llegado, muy personal, sobre cada una de estas situaciones es, me gustaría mucho trabajar en gobierno por la universalidad de las políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pensar la masificación de educación o de salud a partir del gobierno que puede ofrecer lo que para todos, ¿no? La idea universal me encantaba. Pero el problema es, bueno, varios problemas había de la experiencia que tuve con gobiernos, es que esa universalidad generaba bajísima calidad muchas veces, la corrupción que ni se cuenta, pero me refiero que no me encajaba completamente allí, porque veía que como era tan masificado todo, no había la personalidad y ahí pensaba, no, a lo mejor una organización pequeña, por eso me acordé de ti, ahora lo que decías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones pequeñas? Tienen la ventaja de poder hacer una cosa bastante pequeña, original, diferente, y buscar recursos y aliados para esto. Pero ¿qué pasa? Me faltaría, si yo trabajara con ONGs, porque la conclusión que he llegado es que mi vida era ser consultor, o sea, después ahí fue donde me encontré, pero cuando aún estaba con este dilema, este problema, ¿y qué es lo que pasaba con la organización pequeña? Muy bonito, me alegra mucho, pero no es viable, no es sostenible, porque si un gobierno, o sea, si fuera a universalizar esta forma de trabajar la educación de los niños, yo qué sé, X, que es fantástico como lo hacían para 100 niños, pero era imposible hacerlo para 7 millones de niños en el estado de São Paulo. No había recursos suficientes. Entonces, para mí era una desilusión imaginar que, vale, este es un modelo bueno, pero no puedo universalizarlo. Y en paralelo a esto, me gustaba mucho la eficiencia, la eficacia, el pragmatismo de la iniciativa privada, pero me hacía falta la causa. Allí todo era por el dinero, el santo dinero. Entonces allí me gusta, y aún me gusta, aún siento falta muchas veces. Estoy trabajando de cosas, es que son tan eficientes los iniciativas privadas para las cosas, pero claro, son eficientes porque el objetivo es el dinero, no la causa. Entonces, si pudiéramos juntar estas cosas todas, sería perfecto, sería lo ideal. Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, yo creo que la persona tiene que estar en un sitio que le guste, ¿no? Y yo hice esta búsqueda y yo encontré mi sitio en ese sentido. Yo conozco hoy en día organizaciones que son referentes por su especialidad, porque son pequeñitas, también quieren crecer y tal, pero no están con su crisis de que en algún momento tendrían que ser universales. Ya conozco a otras organizaciones que al contrario buscan llegar lo más cercano a la universalidad, a la idea de la política pública directamente, y están felices porque van por este recorrido. El problema está cuando el tipo hace una cosa y piensa otra. Entonces, ¿no? Quiere hacer una cosa grande, pero lo hace pequeño, quiere hacer pequeño, pero no tiene la noción que eso es imposible hacerlo grande. Hay de todo. Como también hay ONGs que son tan pragmáticas a nivel privado que no tienen causa, se mueren de falta de humanidad ahí, ¿no? Y porque, claro, todas las empresas que tuvieron la idea de simplemente enfocar en las causas están cerradas porque no tuvieron la capacidad de pensar única y exclusivamente el dinero. Entonces, hay todo este universo y hay que encontrar tu sitio, ¿no? ¿Dónde estoy bien en ese sentido? Entiendo, ¿no? Hay un concepto muy interesante, es como el deseo de universalizar las soluciones a los temas que trabajamos. Entonces, nada, el mensaje que les queda es, si han encontrado cómo arreglar la situación de una comunidad o de algún problema en general, traten de universalizarlo porque con seguridad hay más comunidades o más lugares donde generar impacto. Vale, siguiente pregunta. Vamos sobre esto un poco más, Diego. Estados Unidos tiene esto mucho más claro. Y es interesante también porque Estados Unidos, aunque tenga muchas situaciones no universales, por ejemplo, no hay una salud pública, ¿no?, gratuita, como hay en Brasil, por ejemplo. No sé cómo es en Colombia, ¿no?, Argentina, si hay salud pública gratuita, en fin. En España también hay, en fin, con baja calidad muchas veces, pero hay. Pero las organizaciones en Estados Unidos, en general, son dedicadas a hacer este ejemplo pequeño de piloto, no tienen la intención de ser universal, porque lo que es universal, quien busca universalidad son las empresas privadas. O sea, si hay una situación que es tan
universal en Estados Unidos, lo que se hace no es crear una ONG universalizante, lo que hacen es una empresa que coordina el trabajo de un hospital. ¿Entiendes? El hospital, lo que sería público, en el caso de Estados Unidos no lo es, porque es un negocio que es financiado por el gobierno, pero entonces eso no tiene la postura de ONG, tiene una postura de una empresa cuyo cliente es el gobierno, no sé si me explico. Y las ONGs típicas, las que hacen fundraising, que tienen allí las tareas, que buscan recursos de varias formas y tal, son aquellas justamente pequeñas, locales, que tienen las varias estrategias de fundraising y no quieren ser más que esto. Buscan ser esto, buscan ser este tamaño. Para la sociedad son como el ejemplo de cómo sería si hubiera una organización que se enfoca, yo qué sé, educación religiosa para los niños de 4 años de Chicago. Punto, son estos, de este tamaño para esa objeción. Y ahí encuentran los apoyos para eso. Entonces es diferente. Nosotros en nuestra región somos una mezcla de todo esto, ¿no? Organizaciones grandes, pequeñas, internacionales, nacionales, que buscan universalización, otras que no. Aún estamos bastante, es bueno, por otro lado, bastante variados ahí. De acuerdo. Ok, otra pregunta, Marcelo. Vamos avanzando ya casi a fin, a las preguntas que tenía preparadas. Bueno, ¿qué crees que es el futuro de la filantropía? ¿Hacia dónde va este mundo? Porque digamos que hay una conversación muy abierta en el mundo sobre, oye, la filantropía ya es del pasado, ahora es el impacto, no hay que invertir en ONGs, hay que invertir en empresas de impacto, y si realmente hay un shift de los donantes grandes internacionales a que comienzan a invertir más en impacto a veces que en filantropía. Yo particularmente creo que la filantropía es absolutamente necesaria, no creo que la filantropía vaya a pasar de moda, no creo que la filantropía vaya a salir de moda, porque las necesidades humanas están ahí y necesitan muchas veces un abordaje filantrópico, no de inversión. Entonces yo no creo que vaya a pasar algo, pero sí quisiera como tu visión sobre qué va a pasar con la filantropía, hacia dónde va este mundo. Bueno, la respuesta que te daré será un poco sorprendente, pero mi objetivo es que la filantropía deje de existir. Y ya me explico. Es una utopía, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero queda más fácil imaginarlo vamos a imaginar, aquí somos organizaciones que tratan del tema de niños con cáncer. Imagínate ONGs que trabajan con esto. ¿Cuál es el objetivo de esa organización? Tratar de los niños, vale. Pero ¿cuál es el objetivo último? Que deje de existir. O sea, que el cáncer deje de existir, y si el cáncer deje de existir, no hace falta nuestra ONG. Y yo pongo entonces este objetivo como principal, como la visión utópica a largo plazo, porque si tengo la visión de que en algún momento de mi vida o de mi organización yo deje de existir porque se acabó el problema, eso es el éxito de la organización. Se acabó el problema, o sea, se acabó el hambre, se acabó las enfermedades, ¿no? Entonces, esto es, pienso la filantropía como acabar en este sentido, ¿no? Y esto sirve, yo pienso así, de verdad que pienso así, siempre pienso cómo esto podría dejar de existir. Y hay algunos que pueden pasar, o sea, el cáncer, no estamos muy lejos de esto, ¿eh? No estamos muy lejos, a lo mejor nosotros veremos el fin del cáncer, o por lo menos de algunos cánceres. Y esto va a significar una crisis muy buena de tener, de organizaciones que trabajan con esto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a cerrar sus puertas, van a cambiar por otra enfermedad, van a tratar de otros temas. Es un problema bueno, ¿no? Ay, qué problema bueno. No tengo más aquello que hacer, ahora tengo uno nuevo. El hambre yo creo que puede ser un poco más difícil, pero no imposible. Pero en fin, entonces, esa es la cuestión que pienso como organización. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que piensan, principalmente los que están tan dedicados al atendimiento directamente a los niños, que lo que buscan es crecer, crecer, crecer. Entonces, yo me acuerdo de personas que venían a mis cursos y tal, y decían, no, es que nosotros empezamos tratando de 10 niños. El año pasado fueron 200 niños, este año 300, y buscamos conseguir 1000 niños pobres. O sea, parece como un deseo de muchos niños pobres para crecer. Esto funciona mucho en la iniciativa privada cuando vendes pan, ¿no? O algo así, o coches. Pero no hay una gran felicidad de saber que cada vez hay más y más niños que atiendo, que trabajo con ellos, porque significa que la pobreza ha ampliado. Entonces es una cosa muy sutil, claro, no me refiero que sí que hay que crecer y tal, pero no con la mentalidad de crecimiento, ¿no? En este caso es que es invertir. ¿Cómo puedo cada vez más trabajar cada vez menos? ¿Cómo lo hago? Pues otra vez con la cuestión del cáncer. Yo fui ya invitado varias veces en Brasil a encuentros de organizaciones que trabajan con niños con cáncer por todo Brasil y que hacen encuentros anuales, hacen encuentros regionales también,
para intercambiar experiencias, tanto de cuestiones médicas, como también de fundraising, de gestión y todo. Y estos encuentros, era de ahí que salían esta idea. Ellos decían, nuestro objetivo no es crecer, nuestro objetivo es acabar con el cáncer. Entonces, no hace falta que yo tenga 300 niños en mi organización, si la otra vecina que también trabaja con esto tiene 20, mejor pasarles ahí. Yo no quiero ganar más dinero con niños con cáncer. Yo creo que el cáncer acabe, ¿no? Esta postura que he visto mucho en las situaciones de cáncer, he visto muy pocas en otras. Hay una otra historia triste de contar en el caso inverso, o sea, en São Paulo, la ciudad de São Paulo, el centro se llama Praça da Sé, creo que conoces, ¿no, Diego? Praça da Sé, que es el centro de São Paulo. Allí en los años 90 había muchos niños de la calle, aún hay, pero hubo un periodo que eran muchísimos, y créanme, había 17 organizaciones que lidaban con niños de la calle de la Plaza de la Sé. Plaza de la Sé no es una cosa gigante, es una plaza grande, pero había 17. Entonces había una especie de competencia de tratamiento de niños allí para ver quién los atendía. Yo me acuerdo que hice un trabajo voluntario ahí justo al inicio, porque la madre de un amigo mío era la coordinadora de una de esas organizaciones, y yo le fui a invitar a un niño para ver si quería venir con nosotros para hacer un taller de algo, de música, yo qué sé, y decía, no voy con usted porque la otra organización me invitó para otro taller y que me da un bocadillo mejor. Entonces era una competencia por niños de la calle en la Plaza AC, que es un absurdo, ¿no? Bueno, es horrible eso que estoy contando, pero para ampliar la historia, siendo corto, rápido, 10 años después, o un poco menos, un poco más, fui a dar unas clases allí en aquella región, en el centro, y les comenté esta historia. Había 30 alumnos de varias partes de allí, y les comenté eso, mira, aquí es muy cerca, ocurrió eso en los años 90 y tal y cual, y uno levanta la mano y dijo, esto ha cambiado. Ay, qué bien, le dije. Ahora son 19 organizaciones. Entonces era una cosa que, imagínate 20 años donde las organizaciones repiten sus mismos errores. Eso significa una generación de niños de la calle que no se ha arreglado nada. Entonces había dinero invertido allí, tiempo, organizaciones diferentes, porque no se han hablado entre ellas para solucionar un problema. Cada una quería el dinero para sí, la estrategia la mejor de él, su proyecto era el fantástico al final. Muchas organizaciones, mucho dinero desperdiciado, tiempo y 2 generaciones de niños en la calle. Ya hay en São Paulo nietos de niños de la calle. O sea, nietos cuyos padres también nacieron en la calle, los hijos. En fin, esa es la parte triste de la historia, pero hay que pensar la filantropía más que a nosotros mismos, cómo se puede hacer acuerdos entre causas similares, ¿no? Porque no somos competencia. No somos competencia. De acuerdo. Super, Marcelo, una pregunta súper sencilla, para ya pasar a las preguntas que nos han hecho. Aquí tenemos 3 preguntas y bueno, nada, queremos darle espacio a esas preguntas, nos quedan 12 minutos. Mi última pregunta es, ¿tú concibes la filantropía o el desarrollo de una organización sin procuración de fondos o sin fundraising? No. Las respuestas son rápidas, pero hay que explicarlas, ¿no? Sí, dale. No, es como pensar así, en este mundo que vivimos, ¿consigues vivir sin dinero? No. Puedes vivir en la calle, vivir si tus papás te pagan la comida, vale. Pero si queremos una organización, no, es imposible, o sea, no hay que explicar también lo siguiente, ¿no? No vamos a pensar que solo hay este modelo, ¿no? Hay muchos modelos y cada vez más hoy en día. Hay modelos de empresas que han decidido hacer con que todos sus recursos sean dedicados a financiar algo, hay cooperativas, hay varios modelos, pero pensar objetivamente, organizaciones comunes de toda la vida, necesitan dinero, sí, necesitan de fundraising, por tanto, ¿no? Por lo tanto, y tampoco ese dinero tiene que tener la estrategia buena de fundraising, que no es simplemente el dinero de donde venga. Hay que buscar una diversificación de fuentes, ¿no? Como los recursos de varias fuentes diferentes. Entonces, no lo veo de otra forma. Sí que hay que buscar dinero. No, de acuerdo, yo pienso igual que tú y yo creo que, digamos, que aunque mi organización fuera rica, yo debería hacer un esfuerzo, hacer fundraising, porque no es solamente un mecanismo de traer dinero, sino también es un mecanismo aparte de eso, lograr que las organizaciones le den visibilidad a sus causas. Y la primera manera de lograr que una causa tenga, pues nada, soporte es que la gente sepa que existe. Entonces yo también creo que el fundraising, aunque tu organización tenga recursos, lo debes hacer, casi como una estrategia de marketing y visibilidad. Listo, Marcelo, súper. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas que vienen de nuestros asistentes el día de hoy. Hay varias preguntas. Antes de empezar, Paula les ha dejado en el chat un link al libro de Marcelo para los que lo quieran descargar.
Marcelo muy generosamente nos ha compartido ese link. Y bueno, nada, primera pregunta de Cristina. Soy fundadora de una organización pequeña. La estructura básicamente soy yo con algunos voluntarios. ¿Cómo puedo hacer para aún así atraer fondos y confianza de donadores? La causa que nos mueve son narrativas de paz, el periodismo de paz. ¿Cómo puedo hacer para atraer fondos y confianza? Bueno, es la pregunta del siglo. O sea, tendría que... un curso de 8 horas, podemos empezarlo ahora. Te voy a dar algunas sugerencias para empezar, que es una que acabo de decirlo, diversificación de fuentes. ¿Se dice fuentes? Diversificación de fuentes. Sí. Vale, es una palabra que no me acordaba. Entonces, diversificación. Si vas con toda tu energía en un único tipo de fuentes, hay un riesgo siempre de que en alguna situación de crisis pierdas la oportunidad. No, todos mis recursos vienen del gobierno, vale. Mucho dinero, vale, perfecto, pero a lo mejor el gobierno siguiente lo cambia o al año siguiente se cambia. Entonces hay que pensar esa diversificación. Eso es un punto. Esta situación de hay que diversificar, ideal es que pienses, la expresión queda un poco rara, pero grandes dineros y pequeños dineros, ¿no? Grandes dineros pueden venir justamente de patrocinios, apoyos de empresas, ¿no? Prioritariamente, de gobiernos también, pero yo siempre prefiero recursos que llamo de no sellados, no es que el dinero esté carimbado en portugués, se dice. Sí, ¿no? o sea, que está dedicado a un fin específico que es el origen del proyecto. Exacto, ¿no? Entonces, estos dineros son buenos, sí, pero son un poco complicados porque si te pasa algo que no está previsto allí en el contrato que has definido allí en la convocatoria, lo que sea, pues ya no puedes utilizarlo para esta otra cosa. Tienes que utilizar para aquello. Entonces, si tengo un problema de una reforma, se me ha roto tengo que cambiar de ordenador, pues no, porque no está allí esto. Entonces, siempre buscando recursos diferentes. Hay una estrategia en ese sentido que no hay tiempo para decirlo, claro, pero en general buscamos eso que hablo de los 40 empresas para recibir 36 nos y 4 sís. Esto es toda una novela de 8 horas, por eso digo que estoy hablando solo lo principal. Y también buscar siempre recursos pequeños, porque los recursos pequeños no te sirven tanto por el volumen de dinero, porque eso se consigue con los otros, pero te sirven para ampliar tu reputación. O sea, la estrategia, por ejemplo, de Greenpeace o de Médicos Sin Fronteras, que no buscan dineros de empresas, hicieron con que sean justamente las más conocidas. ¿Por qué? Porque hay millones de personas, yo creo que en Greenpeace son 3 millones de personas en el mundo, que donan pequeñas cantidades de dinero. Por eso son conocidos. No, son conocidos porque tienen mucho dinero. Sí, tienen mucho dinero, pero si fuera solo IBM patrocinando a ellos, no estarían conocidos. No. Son conocidos porque un amigo tuyo, tu prima, has visto no sé dónde, esta situación de millones de personas donando y contribuyendo. Entonces, esta es la estrategia mínima que considero. Diversificar, siempre pensando, por un lado, grandes recursos a partir de 40. 40 es un número mágico que habría que explicarlo porque también mágico es una broma, pero había que generar más o menos esto. Buscar, hacer reuniones, hay muchas técnicas para esto. Pero también no pensar solo en esto, hay que pensar en ampliar tu reputación, porque si eres pequeña seguramente no eres conocido suficiente a lo que te gustaría y hay que ir por detrás de más gente que conozca, ¿vale? Es una respuesta muy cortita, perdona porque sé que no te ayudó mucho, te generó más curiosidad que otra cosa, pero bueno. Sí, en mi libro en español, que está un link ahí, se explica mejor esto también, si quieres. De acuerdo, sí. Bueno, nada, aquí hay más preguntas. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo. Pregunta de Rebeca. ¿Cuál es el principal reto que detectas hoy que tienen las ONG hoy en día, que tienen presencia en los medios digitales y que han disminuido y que su participación en calle ha disminuido drásticamente a partir de la pandemia? O sea, hacían face to face, ya no lo hacen. Y con ello, tu punto de vista, ¿cuáles son? Esta es una pregunta también de un curso de 8 horas, pero no importa. ¿Cuáles son las mejores prácticas o tips infalibles que debemos considerar para llegar a nuevas audiencias y que la recurrencia sea como nativo ideal? Como fundraiser, ¿cuáles son los puntos que debo tener como mantra para que el funnel de conversión sea sano? Y por último, ¿qué mensajes no deben faltar en las narrativas de campaña para tener una recaudación exitosa? Muchas gracias. Una pregunta larga, 8 horas, pero... Aquí son 16 horas. Intentaré responder a algunas de estas, son muchas, pero... Sí, te nos quedan 5 minutos, ¿eh? Por eso, entonces voy a responder dos rápidamente, que es lo siguiente. O sea, la pandemia generó una cosa muy interesante en Brasil. Eso lo acompañé más en Brasil que en los otros países de América Latina. No sé cómo ha sido.
pero generó un cambio drástico de actuación de las organizaciones que fue muy bonito. En medio de la tristeza fue muy bonito, porque organizaciones que trabajaban justamente con niños en la calle, en las favelas en Brasil, organizaciones que estaban allí y que al mismo tiempo no podían hacer nada, pues invirtieron todas, las que hicieron bien, las que lo hicieron bien, invirtieron toda su energía donde, en fin, había clases de karate, había encuentros, o sea, grupos que daban clases de fútbol, y dejaron todo esto para involucrar todos sus recursos posibles para poner comida en las mesas de esa gente, porque era una emergencia. Entonces, las que consiguieron hacerlo bien, rápido, en conjunto con otras, o sea, en forma de equipo, generaron rápidamente mucho dinero lo digo en serio, o sea, también involucró toda la sociedad brasileña para que esto ocurriera. Fue todo un conjunto de operaciones muy interesante que daría un libro esto. Pero lo que sí me gustaba contar, que esta situación, que ahora muchos ya están volviendo o ya volvieron a esto, generó en ellos una capacidad de ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Entonces yo creo, preguntando, tú hablabas sobre la pandemia, ¿qué es lo que generó la pandemia? Para aquellos que se han movimentado, vieron una forma diferente de hacer las cosas. Esto ya les sirve. Esto ya hay crearon otras conexiones, que encontraron otras personas, volvieron entonces a lo que hacían, pero ahora ven qué es lo que es urgente, qué es lo que no es urgente, cómo hablar, cómo trabajar el digital a partir de... Ahora hay QR codes por todas partes hay esto para conseguir recursos. Entonces, yo creo que al final ha sido bonito el resultado, a pesar de muchas muertes y tal, ¿no? Y lo demás, en fin, lo demás no hay tiempo. Quería hablarte, pero un poco no hay tiempo. Sobre de lo que dices la recurrencia me parece un tema importante también. No es complicado conseguir la recurrencia, y principalmente en el primer momento que lo pides. Lo que puedes pedir es el esfuerzo grande y energía que tienes para pedir el primer recurso. Así que te dice, sí, tú puedes ofrecer, y puede ser todos los meses. Hay una gran capacidad de gente que lo hace, o sea, una gran cantidad de gente que hace esto. No tengo los números exactos, pero, o sea, no te cuesta una frase más, un botón más, y la gente pincha allí para hacer la recurrencia. Entonces, la sugerencia que te haría es, la recurrencia, lo ideal es en este momento, porque hay toda la energía de decisión, está preparado para la decisión y decide. Entonces, ese es un tip que haría contigo. Hay más para decirlo, pero ahora diría este. De acuerdo, no, muy interesante. Marcelo, bueno, una última, esto es un poco cruel porque hay más preguntas que tiempo, pero bueno, no importa. Nos preguntan mucho, pero es que yo creo que la respuesta es muy similar. Por ejemplo, ¿qué harías para ayudar a una organización que trabaja con demencia, dolencia que afecta en todos los años a cientos de adultos mayores? Otra persona nos pregunta, ¿qué harías para que una organización que trabaja con temas de síndrome de Down, autismo, pueda funcionar? Yo realmente creo, me adelanto un poco a tu respuesta, Marcelo, creo que realmente no hay una técnica específica de acuerdo a la causa, sino que el fundraising se aplica a cualquier causa. Al contrario, yo lo que sugeriría a esa gente que está haciendo esas preguntas es al contrario, paren de mirar solo a vosotros mismos y vuestras organizaciones parecidas. Sigan mirando, pero empiecen a mirar también para otras que no tienen nada que ver con vosotros. Este proyecto que es el premio Mejores ONGs que hacemos en Brasil, que fue esta semana pasada, siempre es una fiesta muy bonita, el encuentro físico, ¿no? Tuvimos 2 años que era online, pero este viernes volvió a ser presencial. Y lo más bonito que es cuando las organizaciones se encuentran, que nunca se encontrarían en ninguna otra situación, porque son medio ambiente, educación, salud y tal. Y a partir de esos encuentros, pues van mirando sus sitios web, qué es cómo hacen. Entonces, para el tema de fundraising, no tienes que enfocarte en la misma causa. Al contrario, si haces exactamente lo mismo que las otras organizaciones que tienen la misma causa que tú, estarás compitiendo para el mismo donante. Tú tienes que hablar por un otro donante, ¿no? Otra forma de verlo, otra forma de entender, ¿vale? Listo, nada, ya para finalizar, me robo la palabra. Marcelo, muchas gracias, ha sido un espacio súper enriquecedor. La verdad es que, nada, tal como lo dijimos, eres, creo que sin duda uno de los pensadores y los influencers en este mundo de América Latina más importantes, y la verdad ha sido súper interesante haber contado contigo.